Ok, vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar La Punta del Iceberg de Ransomware. Soy Zane Ryan. Voy a hacer una breve introducción a Spy Cloud Compass y seguidamente José Luis va a haceros una demostración. Podéis utilizar la pestaña de preguntas y responderemos a vuestras preguntas al final. Estamos grabando el webinar y después lo subiremos a nuestro canal de YouTube y compartiremos el enlace con vosotros. En nuestro canal de YouTube hay otros webinars que hicimos sobre Spy Cloud y muchos otros sobre diferentes fabricantes que representamos. Voy a apagar mi cámara. Ok, ¿te han robado alguna vez tus credenciales de autenticación en algún sitio web? Es la menor de tus preocupaciones. ¿Por qué digo eso? En mi caso, me pasó con LinkedIn. En este caso fue un robo masivo por violar el repositorio de usuarios en LinkedIn. Cuando LinkedIn me informó del caso, cambié mi contraseña y por suerte no utilizaba la misma contraseña o una parecida en otros sitios web. Y la recuperación fue mínima, incluso nula. Lo más grave es cuando los ciberdelincuentes consiguen instalar un malware en el equipo, incluso instalan malware solamente en la memoria, que lo hace difícil de detectar. De hecho, representamos a una empresa llamada Piqueret, que tiene un software de pentesting realista, porque instalan malware ético en el dispositivo de un usuario en la red interna, sin privilegios administrativos, y utiliza el malware para hacer el pentesting. Y luego lo borra de la memoria interna. Haremos un webinar sobre esta herramienta en abril. Al descubrir un malware y eliminarlo, no estamos del todo a salvo, porque el malware habrá robado todo tipo de información que vemos en la parte escondida del iceberg, que ahora está en las manos de un ciberdelincuente que se puede utilizar para preparar un ciberataque, como por ejemplo un ataque de ransomware, phishing, o compartir o vender la información a otros ciberdelincuentes para atacarnos. Voy a explicar brevemente lo que hace Spy Cloud y cómo te puede ayudar para que la información robada no servirá para realizar nuevos ataques. Y seguidamente José Luis os hará una demostración de Spy Cloud Compass. La misión de Spy Cloud es prevenir que los ciberdelincuentes utilicen datos robados para cometer ciberataques y fraude. Lo interesante de esta diapositiva es que Spy Cloud recuperó de la Dark Web en 2022 1.700 millones de credenciales y 13.000 millones de datos personales infectados con malware y otras fuentes ocultas. Y aquí vemos la cantidad de infecciones detectadas por Spy Cloud solamente en las empresas del IBEX 35. En 2022 hubo un incremento de casos de malware detectados del 50% en las empresas de IBEX en España. La Dark Web consiste en múltiples capas. La primera es la superficie abierta a cualquiera que opera en la Dark Web. La capa media consiste en foros controlados, pero aún así fácilmente accesibles. Luego nos encontramos con la capa baja, en la cual los ciberdelincuentes trabajan a escondidas o en grupos cerrados de confianza e incluso grupos que ofrecen malware y ransomware como servicio. La capa profunda es donde los ciberdelincuentes no suelen compartir la información robada hasta que saquen todo el provecho de la información que pueden y con el paso del tiempo y una vez que la información va perdiendo utilidad, lo ofrecen en las capas por encima. Spy Cloud opera en todas esas capas. Igual que otras herramientas de amenazas de inteligencia, Spy Cloud utiliza bots para rastrear las capas superficiales de la Dark Web para descubrir credenciales comprometidas.
pero los bots no sirven para descubrirlo, está escondido en las capas baja y profunda. Por eso, SpyCloud tiene un equipo humano de ciberespías que infiltran las redes de los ciberdelincuentes para recuperar la información robada. Como se ve, la cantidad de información que SpyCloud recupera es masiva. SpyCloud ha desarrollado un motor para organizar, analizar, seleccionar y alertar a sus clientes lo más pronto que sea posible sobre cualquier información violada para que sus clientes puedan rápidamente tomar las medidas adecuadas de remediación. SpyCloud creó el concepto que se llama Post-Infection Remediation, que ahora Gartner lo está utilizando. El propósito de SpyCloud Campus, que José Luis va a demostrar, es para completar el proceso de remediación después de limpiar una máquina infectada por un malware. En primer lugar, SpyCloud detecta malware en dispositivos comprometidos y lo más importante en caso de robo de información por un malware es saber qué datos han sido robados para prevenir su uso por el atacante lo más rápido que sea posible. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos llamativos de casos de brechas de seguridad con la fecha de la brecha, cuando SpyCloud alertó sobre la brecha y cuando otros lo han hecho. Vemos aquí que SpyCloud suele detectar las exposiciones muchos meses antes de las herramientas típicas de descubrimiento de credenciales comprometidas, que hace la diferencia entre sufrir o evitar un ataque. Si el ciberdelincuente consigue robar cookies de sesiones, puede utilizarlos para hackear a cualquier tipo de cuenta sin saber las contraseñas e incluso superar los controles de múltiples factores de autenticación. Ahora paso la palabra a José Luis. Os recuerdo que en cualquier momento podéis plantearnos preguntas en la pestaña de preguntas y responderemos a las preguntas al final. Vale, muchas gracias, Shane. En primer lugar, antes de nada, hoy lo que vamos a ver es la sección Compass, que es lo que ha comentado Shane, es lo que ha presentado Shane. Y bueno, pues esta sección tiene toda esta información, pero vamos a hablar primero de lo que es SpyCloud, de lo que hasta ahora ya nos ofrecía SpyCloud, que sé que muchos de vosotros lo conocéis, pero bueno, vamos a hacerlo a modo de repaso y para quien no conozca de momento SpyCloud. SpyCloud básicamente, pues como ha dicho Sen, recupera datos. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, emails, passwords, direcciones IP, nombres de usuario, información personal, localizaciones geográficas, números de teléfono e información financiera. Luego vamos a ver que depende del origen, ya he hecho una introducción 6, pero depende del origen, puede ser mucho más grave o menos. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues SpyCloud ofrece diferentes soluciones. Por ejemplo, un protector de VIP, digamos, de los directivos, de los ejecutivos, del CEO de la organización. Bueno, pues el VIP Guardian. Hay una solución que es el Active Directory Guardian, que, bueno, ahora no lo podemos mostrar aquí, pero es una protección del Active Directory, de las contraseñas comprometidas de los usuarios para impedir que puedan elegir contraseñas comprometidas o en cuanto se descubre una que la puedan cancelar. También para hacer análisis de la exposición de riesgos de terceros con los que podemos colaborar y que nos puede afectar a nosotros. O lo más habitual, que es simplemente monitorizar y conocer todos los usuarios comprometidos dentro de nuestra organización o directa o indirectamente, es decir, que sean empleados, que sean clientes, que sean contratistas, etcétera. Dentro de los miles de millones de datos de SpyCloud que SpyCloud tiene de cada organización, pues lo asocia a cada organización, pues a través del nombre de dominio, a través de las direcciones de email o a través de direcciones IP. Entonces, lo más habitual, pues nombres de dominio. Cada organización puede tener todos los dominios que esté utilizando en su portal y aquí vemos pues una lista de ellos, por ejemplo. Nosotros vamos a utilizar sperfactor.com, es el dominio de demostración que vamos a utilizar, con el que, entre comillas, simulamos infecciones. Son datos que, bueno, son ficticios, pero son exactamente iguales a los que diariamente SpyCloud recupera de diferentes
organizaciones. Entonces, aquí tenemos 3 categorías. La primera es Corporate Records y aquí esto es a lo que Sen hacía referencia cuando decía, por ejemplo, que igual que a él, a mí me pasó que en LinkedIn pues nos robaron la contraseña. Bueno, pues son brechas, estos son listas de brechas de terceros principalmente, en la que, bueno, pues han robado nuestros datos en otras aplicaciones y, pues decíamos, es lo menos grave porque simplemente por lo que vemos nos han robado el nombre de usuario, nos han robado la contraseña y esto es importante, pero bueno, si nosotros una vez que tengamos conocimiento cambiamos la contraseña y en principio ese problema ha desaparecido y siempre es por supuesto que no reutilicemos contraseña. Y más allá de eso, pues el problema pues, se limita a una aplicación. El problema es cuando tenemos una infección, efectivamente. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos ver esta otra categoría, Infected Employee Records. Y aquí vemos usuarios, ya digo, son ficticios, pero son exactamente igual que lo de los datos que roba, por ejemplo, el Redline Stealer, que es en lo que está inspirado esto. Y aquí vemos que hay un usuario que le han robado los datos de acceso a AWS. Y aquí vemos todo lo que SpyCloud ha recuperado. Ha recuperado la contraseña descifrada. Ha recuperado pues toda esta información sobre la dirección IP, sobre el nombre del equipo, el sistema operativo del equipo, que esto puede ser muy útil a la hora de saber qué vulnerabilidades podría tener. Y, por ejemplo, ¿dónde está instalado el malware? Aquí tenemos la ruta, que esto es algo básico a la hora de resolverlo, este problema. Y esto de cara, pues eso, a los usuarios que acceden con un email de la compañía, @sperfactor.com en este caso, y que acceden a cualquier tipo de recurso. En este caso, pues pueden ser recursos externos o internos. Pero lo mismo podemos hacer para los usuarios que acceden a los recursos de la compañía, que acceden a recursos de estos dominios. Por ejemplo, pues estos usuarios que, bueno, pueden ser clientes, pero en este caso también son, en muchos casos, usuarios internos porque, como vemos, bueno, pues están accediendo a recursos internos de la compañía que pertenecen al dominio sperfactor.com. Y algo muy importante, pues aquí también vemos las fechas de infección y de publicación, que bueno, vemos que la infección ocurre pues en febrero, a finales de febrero, y ya el 2 de marzo pues tenemos en estos casos la infección detectada. Ya decimos, estos son datos ficticios, pero están basados exactamente en los datos reales que SpyCloud recupera todas las semanas, que publica un par de veces información sobre datos robados. Bueno, pues esto es un poco el resumen hasta ahora de lo que ya conocíamos que hacía SpyCloud. Vamos a hablar un poco de lo nuevo, de lo que Sen ha estado comentando, de lo que es un poco la detección basada, centrada, enfocada en el dispositivo. Aquí lo que vamos a tener entonces es una lista de dispositivos infectados. Y esto es muy importante por muchos motivos, principalmente porque hay muchos dispositivos que la organización no gestiona. Por ejemplo, un usuario puede acceder, un empleado, puede acceder desde un equipo personal a recursos de la organización, como podría ser este caso, por ejemplo. Vemos que el equipo se llama Laptop 2073 y aquí estamos viendo que el usuario accede con su email gorelik@sperfactor.com a algunas de las cuentas que les han sido robadas, pero también accede con una cuenta de Gmail que presumiblemente es una cuenta personal y también utiliza un nombre de usuario para acceder a alguna de las aplicaciones. Vemos que en total le han robado datos de 10 aplicaciones y, bueno, pues igual vemos la fecha de intrusión, que es esta, y la fecha en la que SpyCloud lo ha detectado apenas unos días después. Entonces, ¿cómo podemos ver más detalles? Podemos verlo de dos formas. Podemos verlo de forma más visual, que es lo que vamos a ver ahora, y luego veremos también un poco cómo verlo en forma de listado. Entonces, la forma más visual de verlo pues nos permite pues eso, tenerlo una vista más rápida de lo que está pasando. Voy a colocarlo un poquito por aquí. Y lo que vamos a ver es las diferentes aplicaciones que le han sido, de las que le han robado los datos a este usuario. Por ejemplo, pues Slack, por ejemplo, AWS, por ejemplo, Azure.com, por ejemplo, ADFS, es decir, parece que puede estar comprometido el single sign-on de este usuario en este equipo. Y aquí tenemos información, por ejemplo, del equipo. Vemos que la localización de este usuario es China. Bueno, puede ser un usuario destinado en China. Y vemos aquí, por ejemplo, pues que le ha sido robadas las credenciales de Slack, de GitHub, pues eso. Curiosamente, con el email personal accede a Slack y también con el email de la organización. Por lo tanto, ya vemos, esto puede ser dos cosas, que sea un equipo personal
y el usuario utiliza para fines corporativos, lo cual puede ser un problema porque efectivamente este equipo no estaría gestionado, no estaría protegido por la organización, entonces se accede a nuestros recursos desde un equipo no protegido, o puede ser lo contrario, que desde el equipo de la organización el usuario acceda a recursos personales, que puede también ser un riesgo. Entonces, bueno, pues nosotros aquí podemos ver los datos de cualquiera de estas intrusiones, por ejemplo, de ADFS. Aquí tenemos la contraseña, en este caso, pues ya vemos, es una contraseña segura. Pero aún así, evidentemente, si un keylogger o un malware nos la roba, pues evidentemente la contraseña segura no va a resolver nada. Tenemos, pues eso, la fecha de infección, la IP, todos los datos que ya hemos visto antes, el sistema operativo. Y nosotros desde aquí podemos pivotar en cualquier caso, por ejemplo, desde aquí, que tenemos esta flecha, pues esto quiere decir que para adfs.sperfactor.com nosotros vamos a poder explorar todo lo relacionado, todo lo de la empresa, todo lo que la empresa ha sido comprometido en este subdominio. Voy a hacerlo un poquito más grande para verlo, en este target subdomain. Entonces aquí simplemente exploramos y enseguida va a cargar la lista de todos los usuarios que han sido comprometidos, que como veis es tan grande pues que apenas se puede ver. Entonces nosotros aquí podemos filtrar un poco por fecha, pero aún así vemos que tenemos que ampliar para poder verlo un poco mejor. Y mira, pues este concretamente es el equipo de este usuario, este por ejemplo es otro equipo que se accede desde Sudáfrica. Y aquí vemos, pues esta es la contraseña, aquí la tenemos, todos los datos que ya hemos visto anteriormente. Igual que antes, ¿queremos saber más sobre este usuario? Pues podemos pivotar mediante esta flecha, podemos explorar y vemos de nuevo, pues vamos a quitar esto por aquí y vemos de nuevo todo a lo que ha sido comprometido este usuario, todas las aplicaciones con las que ha sido comprometido, AWS, Expensify, de nuevo ADFS, que de ahí venimos, Slack, etcétera. Y bueno, esta es la forma un poco de verlo visualmente y vamos a ver cómo verlo en forma de lista. Y aquí tenemos una cosa, creo que hay alguna pregunta, pero la vamos a responder al final. Pero bueno, creo que no sé si lo hemos mencionado. Podéis plantear preguntas si queréis. Tenemos en la lista de GoToWebinar, podéis plantear las preguntas y ahora las responderemos en cuanto terminemos la demostración. Y bueno, pues aquí volvemos a esta lista. Nosotros aquí, si entramos a ver la lista de aplicaciones comprometidas, pues aquí vemos de nuevo, pues eso, la lista que hemos visto antes, pero pues eso, en forma de lista. Nosotros podemos aquí ver la contraseña, por supuesto, de la parte que gestionamos de la organización, no de la cuenta personal. Y, pues bueno, toda esta información, toda la misma información que antes, la podemos ver aquí, pues todo lo que ha sido comprometido el usuario. Y podemos ver, pues, igual un gráfico de todo lo que afecta a la organización. Igual que antes hemos visto todos los usuarios comprometidos en ADFS, podemos, por ejemplo, verlo también en AWS de Amazon y aquí vamos a ver, pues, todo lo que ha sido comprometido. Y de hecho, pues, por ejemplo, aquí estamos viendo que hay dos equipos que por el icono ya nos está dando una pista, que en este caso se trata de Windows 7 Ultimate. Y bueno, pues, por ejemplo, esto puede estar quebrantando la política de la organización, que solo se pueden acceder a los recursos corporativos a través de bueno, un equipo de Windows 10 o más moderno o cualquier versión soportada. Y entonces, bueno, pues aquí un atacante podría ya estar preparando ataques sobre las posibles vulnerabilidades que existan en este caso en este sistema operativo que es Windows 7. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro caso igual con Windows 7. Además, en este caso, pues la contraseña pues es cualquier cosa menos una contraseña segura. Entonces, bueno, esto básicamente visto de forma así muy rápida es lo que es lo que puede hacer esta sección Compass, pero resumiendo, SpyCloud lo que permite es descubrir las credenciales antes que nadie, recupera más credenciales que nadie y lo hace antes que nadie, que puede ser la diferencia de esto entre sufrir una brecha de seguridad o no sufrirla. Y por último, voy a mostrar esta diapositiva en la que aquí tenéis nuestros datos de contacto. Toda esta presentación os la vamos a enviar. Podéis seguirnos en Twitter, a la cuenta de .force Spain, a la cuenta de Sen-Ryan, a la cuenta de José Luis-Pozo. También estamos en LinkedIn, tanto desde .force como nosotros mismos también hacemos publicaciones. Y en YouTube tenemos, pues eso, vamos a subir
información sobre Spike Cloud, sobre Compass, sobre los diferentes webinars y los diferentes productos que tenemos. Ahí tenéis demostraciones, tenéis tutoriales y tenéis información sobre los productos y bueno, y seguiremos, podéis suscribiros y así podéis ver los nuevos vídeos que vayamos publicando. Vale. Resumiendo, entonces, ¿por qué Spike Cloud Compass? Realmente es para descubrir lo más temprano que sea posible una exposición, sobre todo una debida a un malware. Tal y como José Luis mostró, te sirve para ampliar la visibilidad a las superficies más allá de descubrir credenciales comprometidas. Te ayuda para llegar a tener visibilidad de todos los dispositivos y aplicaciones afectados, corporativos, personales y de clientes. En el caso de clientes, nos sirve para proteger a nuestros clientes y prevenir el fraude. Se puede resumir en una frase: impedir que los ciberdelincuentes puedan utilizar la información comprometida para atacar a tu empresa o tus clientes, o si es hospital, pacientes, o si es universidad, o colegio, estudiantes, o incluso tus proveedores, y también si es una entidad del gobierno, los ciudadanos. Y último comentario que quiero haceros, si utilizáis una empresa externa para monitorizar y gestionar la ciberseguridad, pídela que incluya Spike Cloud en el servicio. Ok, tenemos, quería mencionar que tenemos unos adjuntos, hay 3 adjuntos a este webinar que podéis descargar ahora mismo si queréis y utilizar estos documentos como referencias a cara del futuro o compartirlos con compañeros. Ok, a ver, tenemos algunas preguntas, vamos a ver un momentito. Ok. Vamos a ver. ¿Compra Spike Cloud datos a hackers? No, en ningún caso. Spike Cloud no compra nada a los hackers. Lo que ellos hacen simplemente recuperan información que ya ha sido robada. Es decir, que ya esa información ya está expuesta. Esa información puede ser utilizada en contra de empresas. Por lo cual, mejor saber que esto ha pasado que no saberlo. Otra pregunta. ¿Tiene Spike Cloud APIs para integrar la información encontrada en vuestras herramientas actuales de respuesta a incidencias? José Luis, ¿puedes contestar a esa pregunta? Sí, sí, efectivamente, Spike Cloud tiene varias APIs y tiene sobre todo también algo que no hemos podido mostrar y que no hemos mencionado, ciertamente una herramienta de investigación muy potente que permite realizar todo tipo de investigaciones. Y todo eso, tanto lo que hemos visto, lo que he resumido inicialmente en el portal, como la herramienta de investigación y todas las herramientas de Spike Cloud, disponen de una API pues, para conectarse con el SIEM, con las herramientas de respuesta que he comentado, ¿no? Pues con el SOAR, con todas las herramientas que utilizan de seguridad cada organización. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Otra pregunta. ¿Tiene Spike Cloud referencias en España? Spike Cloud, Dorfforce es mayorista y cubrimos los territorios de Italia, España y Portugal. Y en todos esos países sí, tenemos clientes. No nos dejan mencionar quién son, pero os digo que son empresas grandes, multinacionales. De hecho, en España uno de los clientes está en el IBEX 35. Otra pregunta. ¿Puede ocuparlo? Sí, por supuesto. Se puede probar Spike Cloud. De hecho, al hacer la prueba, lo que exigimos es que se firme un documento de confidencialidad con Spike Cloud. Luego puede dejar, os daremos acceso al portal, a un portal que sea vuestro. En este caso, ahí podéis meter los dominios que pertenecen a tu empresa, para tal manera que puedes ir viendo la utilidad de la información que Spike Cloud puede proporcionar. Y claro, esa prueba se limita normalmente a 7 días. Recordad que no solo ha comentado en los dominios, es verdad que es lo más habitual,
pero también se pueden incluir direcciones IP y se pueden incluir direcciones de email que estén fuera de los dominios de la organización. Siempre que se autorice, se demuestre que se gestionan esas direcciones email. Ok, pues ya estamos llegando al final, ya estamos acabando a tiempo. Si no hay más preguntas, pues cerramos el webinar. Agradecemos vuestra participación y como decía antes, luego os enviaremos el enlace para nuestro canal de YouTube, de lo cual ya se puede volver a visualizar este webinar o compartirlo con vuestros compañeros. Muchas gracias. Os deseo a todos un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.